Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Administrativo. En esta sesión tenemos el gran honor de contar con la doctora Sheila Yaxa, quien nos va a exponer el tema de fases del procedimiento administrativo fin. La doctora Sheila es máster en Derecho de los sectores regulados por la Universidad Carlos III de Madrid, con segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con certificado de especialización en Derecho Administrativo por la Universidad de SAM y cuenta con experiencia profesional desde el año 2016, especializándose en Derecho Administrativo y Regulatorio. Estimada doctora Sheila Yaxa, en primer lugar, darle un enorme agradecimiento a nombre de B-Lawyer por haber aceptado nuestra invitación de participar en este diplomado de Derecho Administrativo. Estamos muy contentos, muy felices por ello y estamos seguros de que será una sesión valiosa, una sesión provechosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Anderson. Muchas gracias, Bill por la participación. Voy a prender mi cámara. Muchas gracias por la invitación, Bill. Siempre es un gusto otorgar conferencias para ustedes y también son muy enriquecedoras las preguntas que me hacen. En esta oportunidad se me ha pedido otorgar una charla respecto de lo que es las fases y procedimiento administrativo sancionador con un enfoque especial en lo que es el fin, o sea, la resolución de este procedimiento administrativo sancionador. Por favor, me comentan si pueden ver mi pantalla. Sí, doctora. Sí, Perfecto. Si bien en otras conferencias de este diplomado deben haberlo tocado, para poder nosotros hablar del fin de un procedimiento sancionador, tenemos que tener en mente ciertos aspectos previos y básicos. Uno, ¿para qué existe el procedimiento administrativo sancionador y qué es la fase instructora y qué es lo que ha sucedido durante el procedimiento administrativo sancionador a efectos de que éste culmine? Entonces, para empezar y más que todo para hacer un recordaris de lo que ya deben haber tocado en este diplomado es, ¿para qué existe este procedimiento administrativo sancionador? El procedimiento administrativo sancionador, en principio, es un conjunto de actos que tienen por finalidad determinar la responsabilidad administrativa de un administrado, es decir, determinar si un administrado ha cometido o no una infracción en el ámbito sancionador. Ojo, porque si estamos hablando de la ejecución del ius poniendi del Estado, podemos estar hablando desde el ámbito administrativo sancionador o del ámbito penal. En este caso estamos enfocándonos en lo que es la identificación de la responsabilidad administrativa de un administrado por la comisión de una infracción, pero siempre desde el ámbito administrativo. Y claro, si a un administrado se le va a involucrar en un procedimiento administrativo sancionador, deben existir ciertos derechos y garantías que son mínimos, básicos e indispensables, que deben ser respetados por la autoridad administrativa que ha iniciado y va a continuar y resolver este procedimiento administrativo sancionador. Y bueno, y teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué es lo que también deben haber tocado previamente? Antes de que se inicie un procedimiento administrativo sancionador, debemos haber tenido en cuenta que la autoridad administrativa, entiéndase una entidad, debe tener su fase instructora y su fase resolutora. Algunos lo denominan como su fase sancionadora. Yo prefiero decir resolutora porque no necesariamente esta autoridad en esta fase te van a sancionar. Entonces, tenemos la fase instructora y la fase resolutora. En la fase instructora tenemos que la entidad tiene por finalidad, por objetivo, realizar determinados actos, determinadas investigaciones a efectos de determinar si es que existen indicios suficientes de que el administrado en cuestión presuntamente ha cometido una infracción. Entonces, no por nada, en la fase instructora, la autoridad puede decir,
oye, le voy a iniciar un procedimiento sancionador a este administrado para que ese administrado demuestre que es inocente. Eso no es válido. Por el contrario, en la fase instructora tenemos que la entidad tiene que tener determinados, a partir de investigación previa, que puede ser requerimientos de información, puede ser a consecuencia de una inspección, tiene que tener ciertos elementos que le permiten evidenciar que presuntamente se ha cometido una infracción. Teniendo esos elementos que justifiquen el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, es que en esta fase instructora se notifica al administrado con la imputación de cargos. La imputación de cargos es un acto administrativo que uno inicia el procedimiento administrativo sancionador, como ya les dije, pero también a partir de esta notificación ya empiezan a computarse los plazos para que el administrado se defienda y dos, para que el instructor emita ciertos informes, que vamos a hacer el recorrido también sobre eso, y dos, y tres, para que el resolutor también emita su resolución en primera o en segunda instancia. Entonces, si se da inicio a este procedimiento administrativo sancionador, como mínimo el tubo de la LPAG establece que el administrado va a tener 5 días hábiles para poder presentar sus descargos, sus primeros descargos. En esta fase, como ya deben haber visto en otra conferencia, es que el administrado tiene que defenderse, tiene que identificar si es que se le ha notificado correctamente con la imputación de cargos, si es que se están respetando los principios del procedimiento administrativo sancionador, si es que los elementos con los que se cuenta son suficientes para poder iniciar un procedimiento administrativo sancionador. ¿Y esto por qué? Porque si no se están cumpliendo con los derechos y garantías mínimos que establece el tubo del LPAG para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, este procedimiento debería ser archivado. Aquí es básico. Una vez que el administrado presente sus primeros descargos, todavía tenemos la fase instructora en funciones. El órgano instructor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revisar esos primeros descargos del administrado y a partir de ello va a elaborar un informe final de instrucción. En este informe final de instrucción, el órgano instructor lo que va a hacer, va a revisar estos elementos, estos argumentos del administrado y va a refutar o señalar que determinados aspectos en los cuales el instructor consideró que existían elementos para señalar que se habría cometido una infracción, no son, o sea, decir que el instructor mismo se ha equivocado y por lo tanto esa parte no debe ser considerada. Todo ello es evaluado en un informe final de instrucción y además el instructor realiza una recomendación al órgano resolutor sobre sancionar o no sancionar y si va a sancionar, con cuánto debería sancionar o de qué forma debería sancionar si es que estamos ante un tipo de infracción en el cual la sanción no necesariamente es pecuniaria. Puede ser una amonestación, puede ser el cierre de un local, etc. Después que se ha emitido este informe final de instrucción, el órgano instructor tiene que notificarle al administrado nuevamente y el administrado, contados de esta notificación de informe final de instrucción, va a tener nuevamente 5 días para poder emitir sus descargos, aunque jurídicamente se llaman alegatos. Puede emitir sus descargos nuevamente. Una vez que se encuentra con el informe inicial de instrucción que viene con la imputación de cargos, con los primeros descargos del administrado, con el informe final de instrucción, con los segundos descargos del administrado, es que el órgano resolutor ya empieza a involucrarse en este procedimiento sancionador
Lo que debe hacer el órgano resolutor es revisar absolutamente todo lo que ha ocurrido en el marco de este procedimiento sancionador, desde la notificación de imputación de cargos y qué es lo que sustentó el inicio de este procedimiento sancionador, si es que se inició correctamente este procedimiento sancionador, cuáles fueron los descargos del administrado en las dos oportunidades y qué elementos consideró válidos y no válidos el instructor. Con todos estos elementos, el órgano resolutor emite su resolución de primera instancia. Con esta resolución pueden ocurrir diferentes aspectos. ¿Y qué es lo que, a partir de mi experiencia, cuando trabajaba en un estudio de abogados, actualmente trabajo en una empresa, cuando yo trabajaba en un estudio de abogados, yo les comento, si estamos desde el ámbito administrado, yo como administrado tengo que evidenciar si se han cumplido, si se han garantizado todos mis derechos. Si no se han garantizado todos mis derechos, vamos a estar muy posiblemente ante una causal de invalidez de un vicio en el acto administrativo. En este sentido, ese va a ser mi mecanismo de defensa. Más allá, ojo, desde el enfoque del administrado, más allá de si posiblemente se haya cometido o no la infracción, la defensa siempre debe ser, si me van a sancionar, que me sancionen bien. Y para que me sancionen bien, la autoridad administrativa tiene que cumplir con todos los derechos y garantías que establece el tubo de la LPAJ, que son mínimos. Si, después de revisar si se han cumplido con todos estos derechos y garantías, el órgano resolutor también tiene que evidenciar si los elementos probatorios que se ha dado en el marco del procedimiento administrativo sancionador son suficientes para poder determinar la responsabilidad administrativa de este administrado. ¿Y esto por qué? Porque no puede sancionarse a un administrado por el hecho de que el administrado no pueda probar su inocencia. Y eso, les digo, ocurre. Lamentablemente, a veces tenemos ciertas autoridades que ven temas muy especializados, y cuando les piden al administrado, pruébame que has cumplido con la norma sofisticada, muy, o sea, muy difícil de probar. Yo les digo, a partir asesoraba en ese entonces a una empresa que la norma especial regulatoria le requería que en el marco en el plazo de 2 años tenga que implementar un equipo, una máquina súper sofisticada en temas de energía. Y el administrado efectivamente cumplió, trajo el equipo con todos los mecanismos que establecía la norma y cómo lo podía garantizar. Pues el fabricante, que era una empresa reconocida a nivel mundial, había elaborado a medida ese equipo para cumplir con la normativa especial peruana, y además había emitido su certificado de garantía de que cumplía con toda la normativa peruana. Esa emisión de ese certificado es muy utilizado en el negocio de energía, es muy utilizado. Pero claro, la autoridad administrativa, cuando quiso comprobar si el administrado había no cumplido, no podía, porque el equipo ya estaba fabricado, ya estaba implementado, estaba en ejecución, y solamente contaba con un certificado que establecía que se cumplía con toda la normativa, pero para la entidad era, está bien, tú me dices con este certificado que cumples, pero ¿cómo lo cumples? Y quería en ese entonces la administración que por cada paso que se haya realizado en la fabricación se emita al menos un certificado, ¿no? Que se cumplió con el paso tal, con el paso tal, con el paso tal, con el paso tal. Y aquí se había iniciado este procedimiento sancionador pidiéndole al administrado que pruebe su inocencia, cuando en verdad la autoridad administrativa no tenía ningún elemento de prueba que garantice o que de alguna manera dé a intuir que el administrado no había cumplido con la normativa. Ustedes dirán,
quizás es muy fácil esa defensa. No. Si la autoridad administrativa quiere sancionar por un supuesto incumplimiento, pues, y quieres que el administrado te presente por cada paso un certificado o que se grabe o cualquier otro elemento de prueba que la autoridad administrativa considere, incorpóralo en tu norma. Establécelo como una obligación. Pero si tu obligación a nivel normativo es implementa este equipo con todas estas facilidades, con todos estos mecanismos, y el administrado lo que hace es contrata a una empresa de reconocimiento mundial para que elabore el equipo a medida, esta empresa de reconocimiento mundial emite ese certificado, ese es el elemento de prueba que tiene para garantizar su defensa y garantizar su inocencia. Pero bueno, recién cuando llegamos hasta el órgano resolutor, en esa oportunidad, el órgano resolutor no evaluó, además de ese tema en específico que les comento, habían ciertas violaciones a derechos y garantías que en ese momento el órgano resolutor no evaluó, solamente dijo, administrado, no has probado tu inocencia, te sanciono. Eso no debe ocurrir. En la primera instancia, el órgano resolutor, bueno, independientemente de la instancia, el órgano resolutor siempre debe revisar absolutamente todo lo que se ha ejecutado en el marco del procedimiento sancionador y darse una propia opinión para poder determinar si es que se ha cometido o no una infracción. Y si se ha cometido una infracción, que lo sancione, que sancione el administrado, pero que lo sancione bien. Y esto también va muy a colación con los principios que ya deben haber quizás revisado en este diplomado de los principios de la potestad sancionadora. Yo les comento, los procedimientos sancionadores siempre se defienden siempre haciendo relación a los principios, siempre los principios, porque si te van a sancionar bien, significa que se han cumplido con todos los principios, pero si hay alguna vulneración a algún principio, ahí no. Ahí el órgano resolutor lo que debería hacer, imaginemos que el órgano resolutor lo identifica, tiene acá varias opciones. O retrotrae el estado del procedimiento al momento en el cual se identifica la causal, en la cual empieza a haber este vicio en todo el procedimiento, o simplemente también puede este procedimiento culminarlo y archivarlo, señalando que no se ha cometido ninguna infracción por parte del administrado a razón de estos vicios. Entonces, ya seas órgano resolutor o ya seas órgano instructor, si no quieres que existan este tipo de actos lamentables al final, se tienen que cumplir con absolutamente todos los derechos y garantías del administrado. Pero bueno, sigamos. Tenemos la resolución de primera instancia. Supongamos que no fue favorable para el administrado. El TUO del LPAG establece que tiene que ser notificada esta resolución y luego el administrado puede decidir entre interponer un recurso de reconsideración o interponer un recurso de apelación. Imaginemos que va por todas las etapas. Recurso de reconsideración. Para poder interponer este recurso de reconsideración cuenta con el plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de primera instancia. Pero si el administrado decide ir por el recurso de reconsideración, va a tener que cumplir con un requisito bastante elemental, un requisito de procedencia, que es presentar prueba nueva. Ahora, ¿qué entendemos por prueba nueva? La prueba nueva, como definición en general, se debe considerar como aquel elemento que no ha sido evaluado por la autoridad administrativa con anterioridad y que tiene cierta relevancia para la resolución del caso en cuestión. Y luego tenemos aquí ya tenemos dos formas de ver de cuál es la temporalidad que debería de tener la prueba nueva. Yo les comento que en la práctica las autoridades administrativas no tienen una posición en común respecto de la temporalidad de la prueba nueva, así que siempre viendo en el sector que estamos y con la autoridad administrativa que estamos, tenemos que determinar cuál es la posición. ¿A qué me refiero? Hay autoridades administrativas que no tienen mayor preocupación respecto de cuál debe ser la antigüedad de la prueba nueva.
Así que si este procedimiento sancionador se inició, imaginemos, enero 2024 y la prueba nueva es de marzo 2024, no tiene ningún problema que esa prueba nueva sea presentada en el marco del procedimiento sancionador como elemento de procedencia. No tiene ningún problema, pero hay otras entidades que consideran que la prueba nueva tiene que ser necesariamente un elemento posterior y no un elemento anterior al inicio del procedimiento administrativo, porque si es un documento, un elemento que fue generado de manera anterior al procedimiento administrativo, se debe entender que esta prueba nueva debió haber sido parte de este procedimiento administrativo, ya sea por el administrado o por la autoridad administrativa durante la primera fase, entendiéndose antes de la resolución de primera instancia. Ambas posiciones para mí son sustentables, son defendibles. Quizás esta última posición que yo les he comentado de alguna manera se asemeja a lo que ocurre en el ámbito civil, pero consideremos siempre que estamos ante el ámbito administrativo, y en el ámbito administrativo tenemos el principio de verdad material, o sea, independientemente de lo que y creo que por eso me voy más para la primera opción, para la primera posición, que es la autoridad administrativa se encuentra la obligación de buscar qué es lo que realmente ocurrieron en los hechos. Mientras en el ámbito civil, en el ámbito procesal civil, estamos ante lo que sería la verdad formal, en el ámbito administrativo estamos ante lo que es la verdad material. Sin perjuicio de ello, mi recomendación siempre para ustedes es, si están defendiendo en el marco de un procedimiento administrativo sancionador y van a recurrir la resolución de primera instancia por medio de un recurso de reconsideración, siempre vean cuál es la posición de la autoridad administrativa. Si es que, qué tipo de prueba nueva acepta respecto a la temporalidad. Tiene que ser necesariamente un elemento nuevo que ha ocurrido después de la resolución de primera instancia, o puede ser un documento, elemento en general, que haya sido generado, producido con anterioridad o después del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Esto a efectos de que no tengan ningún cuestionamiento por parte de la autoridad y declare improcedente su procedimiento administrativo, su recurso de reconsideración. Luego, cuando la autoridad administrativa recibe esta resolución, este recurso de reconsideración, lo que tiene que hacer es revisar, ver si la prueba nueva de alguna manera ayuda a que el administrado garantice que no ha cometido la infracción, o si la ha cometido, si es que se ha graduado correctamente la sanción. Después de que se emita esta resolución que resuelve el recurso de reconsideración, se tiene que notificar ante el administrado. Y el administrado puede decidir si presenta un recurso de reconsideración o consciente esta resolución de recurso de reconsideración. Imaginemos que no sigue de acuerdo. No sigue de acuerdo con la posición de la autoridad administrativa. Lo que va a ocurrir es que va a tener que presentar un recurso de apelación que es presentado ante el órgano resolutor de primera instancia, para que el órgano resolutor de primera instancia eleve el recurso de apelación ante el superior jerárquico. Para que el administrado pueda presentar este recurso de apelación, cuenta con el plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración. Y nuevamente el administrado, en este caso, puede presentar más elementos probatorios, otros argumentos, señalar, de ser el caso, si se han vulnerado sus derechos y garantías en el marco del procedimiento administrativo sancionador. En fin, puede defenderse. Después que se presente este recurso de apelación ante el órgano resolutor de primera instancia, y luego el órgano resolutor de primera instancia eleva el recurso de reconsideración ante el superior jerárquico, el superior jerárquico va a tener que resolver. En este caso, el superior jerárquico va a tener que revisar absolutamente todo.
todo desde la etapa instructora, todo lo que ha ocurrido, qué argumentos se han dado por el órgano instructor, por el órgano resolutor de primera instancia, por el administrado, y a partir de ello resuelve. Después que tengamos esta resolución que resuelve el recurso de apelación, vamos a tener que en la fase, que se va a culminar la fase administrativa, es decir, el administrado ya no va a poder continuar cuestionando si se le impone una sanción en la vía administrativa. Lo que va a tener que hacer va a ser, si todavía no está de acuerdo con la resolución del recurso de reconsideración, ya sea porque le siguen considerando responsable por la comisión de una infracción o no está de acuerdo con la graduación de la sanción, lo que va a tener que hacer va a ser presentar un ACA, un recurso de, bueno, no sé, no es un recurso. Va a tener que presentar un recurso, un contencioso administrativo, una demanda de contencioso administrativo, no es un recurso, la realidad no es un recurso, ante el Poder Judicial. ¿Cuál es el plazo que va a tener? Van a ser 3 meses contados desde la fecha en la cual notifiquen la resolución del recurso de apelación. Aquí ha culminado la vía administrativa para el administrado. Pero antes de ello, pero a partir de esta explicación que les he dado hasta el momento, sí quisiera darles, diferenciar bien lo que es la fase instructora de lo que es la fase resolutora. Estos dos no pueden ser la misma entidad, no pueden ser el mismo órgano. Tienen que ser necesariamente diferentes. ¿Por qué? Porque el órgano instructor es como una suerte de fiscal y el órgano resolutor es una suerte de juez. No pueden ser fiscal y juez a la vez. El que te investiga no puede sancionarte. Y en cualquier caso, estos dos tienen que siempre respetar los derechos y garantías del administrado. Ahora, yo les he hablado sobre, en términos generales, cómo puede resolverse el recurso de apelación, el procedimiento administrativo sancionador, entendiéndose siempre que la entidad ha cumplido con todos los plazos. Pero considero importante también tener en consideración que hay otras formas en las cuales el procedimiento sancionador puede culminar cuando la autoridad administrativa no ha tomado en consideración ciertos plazos que son relevantes. El primero, el plazo para poder iniciar un procedimiento sancionador tiene que ver con que el órgano instructor tiene que revisar si todavía no ha prescrito la infracción. Y 2, tiene que ver los plazos que tiene la autoridad, toda la entidad para poder resolver en primera instancia, porque si no resuelve se caduca el procedimiento sancionador. Esas son otras dos formas en las cuales se tiene que ver, porque si la autoridad administrativa no está revisando estos plazos y no se han cumplido, se convierten en un mecanismo de defensa del administrado a efectos de que culmine el procedimiento sancionador, archivando el procedimiento, este procedimiento, y por lo tanto dejando sin responsabilidad al administrado. ¿Qué es lo que debe revisar entonces la autoridad administrativa? Tiene que revisar qué tipo de infracción se le pretende imputar al administrado y tiene que ver si es que ha prescrito o no esta infracción. Si todavía no ha prescrito, enhorabuena, se le notifica la imputación de cargos al administrado e inicia todo este procedimiento sancionador que hemos estado conversando hasta hace unos momentos. Pero ¿qué pasa? Para ello, la autoridad administrativa tiene que ver qué tipo de infracción estamos. Porque puede ser que hayan pasado más de 4 años, el tubo de la LPAJ establece 4 años para la prescripción de la infracción, pero ¿qué tal si estamos ante una infracción permanente? Ahorita les voy a comentar por qué es relevante. Entonces, estamos ante la autoridad administrativa que ha identificado que un administrado posiblemente ha cometido una infracción. Entonces,
si ha cometido una infracción, tiene que evaluar qué tipo de infracción tiene. El tubo del LPAC establece cuatro diferencias. Las infracciones instantáneas con efectos permanentes, las infracciones permanentes y las infracciones continuadas. Las infracciones instantáneas son aquellas infracciones que se cometen en un solo acto y se consumen en un solo acto. Ejemplo básico, la persona que estaba conduciendo su auto y se pasó la luz roja. Al momento de pasarse la luz roja, cometió la infracción y en ese mismo momento se consumó. Porque no es que la persona se va a seguir pasando la luz roja constantemente, no, está en ese momento. Se generó y se consumió. Luego tenemos las infracciones instantáneas con efectos permanentes. Son aquellas infracciones en las cuales el administrado comete un acto, pero este acto, si bien constituye la infracción, genera efectos y los efectos se mantienen en el tiempo. Un claro ejemplo, aunque es lo que ha ocurrido en nuestro país, es lamentable, pero es muy, muy claro, de la empresa que tiene petróleo, estaba transportando en un barco y se le cae el petróleo al mar. El solo hecho que se le caiga el petróleo al mar constituye la infracción, pero vemos que esa infracción va a mantener efectos en el tiempo, porque no es que agarramos un barril y agarramos el petróleo y descontaminamos el mar, no, la contaminación permanece en el tiempo en el mar. Entonces, esa es una infracción instantánea con efectos permanentes. Luego tenemos las infracciones permanentes. Son aquellas infracciones en las cuales el administrado se mantiene en una situación infractora en el tiempo. Un ejemplo de esto es cuando un administrado construye su edificio, pero no respetando el nivel de pisos que de acuerdo a la zonificación debe tener. Imaginemos que la zonificación dice, en este lugar no se van a construir edificios de más de 4 pisos, pero el administrado en cuestión construyó 7. Entonces estamos ante una infracción que es permanente en el tiempo, porque los 3 pisos adicionales van a seguir ahí. Luego tenemos las infracciones continuadas. En las infracciones continuadas tenemos que este administrado ha realizado diferentes acciones en el tiempo, pero es el conjunto de ellas, la temporalidad que existe en ellas, que permiten evidenciar que este conjunto de actitudes del administrado responden a una sola voluntad. Aquí estamos ante infracciones continuadas. Como ya les señalaba, el tubo del LPAC establece que la prescripción es de 4 años. Es decir, la entidad tiene 4 años para iniciar el procedimiento sancionador al administrado. Pero, ¿cómo contabilizas la infracción? Va a depender de qué tipo de infracción estamos. El numeral 252.2 del tubo del LPAG establece que el cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de dos, de las infracciones instantáneas y de las infracciones instantáneas con efectos permanentes. Primera. Segundo, desde el día en que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de las continuadas. Claro, si en las continuadas estamos ante diferentes acciones del administrado, es razonable que el plazo de prescripción empiece a contar desde la última acción que realiza el administrado. Y luego, para el último tipo de infracciones, dice, desde el día en que la acción cesó en el caso de infracciones permanentes. Aquí yo tengo un ejemplo para ustedes, en el cual tenemos que el 24, bueno, este es un caso revisado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el que un trabajador comete una infracción el 24 del 7 del 2017,
transcurren 2 años y 236 días y ocurre una suspensión del plazo por temas de COVID y todo lo demás. Luego se reinicia el plazo porque levantan la suspensión a los procedimientos administrativos durante la pandemia y ya habían transcurrido 129 días. Luego, la autoridad ya en funciones, en noviembre, le inicia un procedimiento administrativo sancionado al administrado, pero para ese entonces ya había culminado. Tienes 4 años, autoridad administrativa, no tienes más. Y acá estábamos hablando del plan, se le había pasado el plazo por 3, 4 días. Claro, se resuelve declarar de oficio la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario a favor de este administrado. Como les digo, eso es un mecanismo de defensa del administrado para que al momento de resolver este procedimiento se archive. También tenemos el caso de la prescripción en la exigibilidad de multas. Estamos ante aquellos casos en los que culmina el procedimiento administrativo sancionador y luego el administrado tenía que pagar una multa, pero nunca la paga. La autoridad administrativa nunca la pide. ¿Qué digo cuando digo nunca la pide? Es que la autoridad administrativa se encuentra en la obligación de que si el administrado no paga, iniciarle un procedimiento de ejecución coactiva, pero no la inicia. Acá el tubo del LPAG dice, tú no vas a estar exigiéndole la multa por siempre al administrado o esperando que el administrado de buena gente venga a pagarte la multa. No. Autoridad administrativa, tú vas a tener 2 años para poder exigirle el pago de la multa al administrado. Si tú en el plazo de 2 años no le inicias un procedimiento de ejecución coactiva a este administrado, esa exigibilidad de multa prescribe. Y en verdad, esta figura de prescripción de exigibilidad de multas es bastante beneficiosa tanto para la administración como para el administrado. Si bien se está otorgando una tarea adicional a la administración pública, le está diciendo de alguna manera, trabaja, tienes 2 años para que tengas que exigirle al administrado esta exigibilidad de multa, y por otro lado, el administrado le está diciendo, ojo, que la autoridad administrativa te puede iniciar la ejecución coactiva en cualquiera de estos 2 años, pero no creas que la autoridad administrativa no va a iniciarte, puede hacerlo, puede hacerlo. Entonces, o pagas tu multa o esperas que te inicie una ejecución coactiva, porque la probabilidad de que te inicie un procedimiento de ejecución coactiva puede ser alta, puede ser muy alta. Entonces, son 2 años. 2 años suficiente, beneficioso para ambas partes. Otra forma también para cerrar un procedimiento administrativo sancionador, culminar, y esto es más que todo para la resolución de primera instancia, es la figura de la caducidad del procedimiento sancionador. ¿Qué es lo que te establece el tubo del LPAG? Que en el ámbito de la primera instancia, para la resolución de la primera instancia, la entidad va a tener 9 meses en principio para resolver. Es decir, desde que te notifican la imputación de cargos hasta la resolución de la primera instancia, tienen que pasar máximo 9 meses. Si en esos 9 meses la autoridad administrativa no resuelve el procedimiento, pues se va a entender que el procedimiento administrativo sancionador ha quedado caducado. Con eso se archiva, bueno, se culmina este procedimiento, pero si la infracción todavía no ha prescrito, la autoridad administrativa tiene la facultad de volverte a iniciar un procedimiento sancionador. Y la figura de la caducidad es bastante relevante y ha marcado un antes y después en el ámbito administrativo, y eso les digo por qué. Porque antes ocurría que se iniciaba un procedimiento administrativo sancionador y la primera instancia podía durar años, hasta que la autoridad resuelva. Pero esa consecuencia de esta figura que los procedimientos son más rápidos y además son más factibles para el administrado, porque el administrado, si le inician un procedimiento sancionador, va a estar en una situación gravosa. Y si no lo vas a mantener en esa situación gravosa defendiéndose por años, no. La administración pública tiene que resolver.
La figura de la caducidad también tiene en consideración que pueden existir ciertos elementos que justifiquen que el plazo de 9 años quede corto. Entonces, también se precisa que este plazo puede ser ampliado hasta por 3 meses adicionales, siempre y cuando la autoridad administrativa justifique la razón por la cual se amplía el plazo y tiene que ser notificada esta decisión de ampliar el plazo antes que culmine el plazo de 9 meses. Esto ya les había comentado. Entonces, acá, ¿por qué es relevante que la normativa te diga que se puede ampliar el plazo hasta máximo 3 meses y que la autoridad administrativa tenga que justificar la razón de por qué amplía el plazo? Esto porque la administración tiene que decir si se toma un mes más, 2 meses más o por qué se toma el máximo. No es por defecto que si ya estás por culminar los 9 meses, la autoridad administrativa puede decir amplio 3 meses más. No, tiene que justificarlo. Esto más que todo lo veía cuando se entró en vigencia la figura de la caducidad, por allá en el año 2018-2019. Ahora ya las autoridades lo tienen mejor mapeado, felizmente. Y era que antes las autoridades administrativas te notificaban una resolución diciéndote amplío el plazo por 3 meses debido a la gran carga laboral que tenemos. Ok, pero no es una justificación suficiente. Dime qué de especial en todo caso tiene mi caso para que tengas que tomarte los 3 meses y no un mes. Y esos cuestionamientos eran válidos. En alguna oportunidad cuestionamos, en primera instancia no tuvimos éxito, lo apelamos, y cuando recién llegamos a recurso de reconsideración, a recurso de apelación, disculpen, el órgano resultó, el superior jerárquico nos otorgó la razón. Nos dijo, tienes que justificar, autoridad administrativa, tienes que justificar si te vas a tomar todo el plazo, porque te lo tomas. Y esto también porque dada también la curiosidad que en el marco de este procedimiento nosotros habíamos pedido ampliación de plazo para presentar ciertos elementos, ciertos descargos, y la autoridad administrativa nos lo denegó, porque nos dijo, tu justificación es porque es muy pesado, es muy pesado encontrar toda la información. Nos dijo, ¿qué justificación es esa? O sea, nosotros le dimos, quizás ahí mal, una justificación de 3 líneas, pidiendo ampliación de plazo, pero curiosamente, cuando ellos ampliaron el plazo máximo de 3 meses más, ellos también nos dieron una justificación de 3 líneas. Era, no hay coherencia, ¿no? No hay coherencia. Tiene que haber una misma valla para todos. ¿Quieres exigirme que justifique? Bacán, lo puedo hacer en una siguiente oportunidad porque la oportunidad que tuve ya la perdí. Pero tu autoridad administrativa, si me vas a ampliar el plazo por 3 meses más, me vas a mantener en esta situación grave por 3 meses más, bacán, pero dime por qué. Si no me estás explicando por qué, estás vulnerando mis derechos y garantías que establece el tubo del pago. Y por lo tanto, este procedimiento se debe entender caducado. Y llegamos, como les digo, al órgano al superior jerárquico, el superior jerárquico nos otorgó la razón. Ahora, otro tema es que debe ser notificada la ampliación de plazo antes que culmine este plazo de 9 meses. Porque si no, se va a entender que el procedimiento ha quedado caducado. ¿Y esto por qué? Yo les comento porque también les comento esto porque también lo he visto en la práctica. Y este es un procedimiento administrativo sancionador que había iniciado en el año 2021, en el cual, cuando llegamos al último día del mes 9, nosotros ya esperábamos una resolución esperábamos ya la resolución de primera instancia, pero nos llegó una resolución en la cual se amplía el plazo por 3 meses y se alegó que
no se debía entender que el procedimiento estaba caducado. No, nos llegó un día después, disculpen, nos llegó un día después la resolución que ampliaba el plazo por 3 meses y nos señalaba que no se debía entender que el procedimiento que estaba caducado porque aplicaban normas del año 2020 que suspendían los plazos de los procedimientos, de los procedimientos en general a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Cuando empezamos a evaluar esa normativa que había citado la entidad, evidenciamos que los plazos de suspensión de los procedimientos del año 2020 a consecuencia del COVID-19 empezaron en el 2020 y culminaron en el 2020, pero este procedimiento sancionador inició en el año 2021. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Ahí como que la entidad trató de sorprendernos a nosotros para tratar de ampliar el plazo de este procedimiento sancionador. Nosotros lo que hicimos fue presentar un escrito requiriendo que la autoridad administrativa declare la caducidad del procedimiento y por lo tanto se archive el procedimiento, dado que se había culminado el plazo y había aplicado la figura de la caducidad, pero como estrategia también presentamos una queja ante los funcionarios implicados con los cuales se elaboró esta resolución de ampliación de plazo y nos notificó. La primera estrategia fue porque el TUDO del LPAG establece que si un procedimiento está caducado, puede ser utilizado como un mecanismo de defensa por parte del administrado. Y además, que aún así, si el administrado lo requiere, de oficio la autoridad administrativa únicamente debe evidenciar, contabilizar los plazos, los días, a efectos de evidenciar si se ha caducado o no el procedimiento. O sea, no ve fondo, ve únicamente fechas. Y si es así, pues tiene que archivar el procedimiento de oficio. No puede hacer más. Pero claro, como yo les dije, si la infracción todavía no ha quedado prescrita, puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador. De eso no está libre el administrado. ¿Qué pasa con el mecanismo paralelo que utilizamos en su momento? Fue porque no queríamos que nuevamente nos sorprendieran con otro escrito de la entidad que nos diga, no, se aplica estas normas del 2020 por ABC, no queríamos que nos sorprendan ni aplazar más el final de este procedimiento sancionador, entonces les presentamos una queja por los funcionarios públicos implicados, porque esta queja no es resuelta por esos funcionarios, por esta instancia, por esa instancia. No, es resuelta por el superior jerárquico. Entonces, ahí el superior jerárquico lo que hizo fue correr traslado ante los funcionarios y los funcionarios claramente, para evitar que los sancionen por algún tipo de responsabilidad, prefirieron a nosotros notificarnos en cuestión de días una resolución diciéndonos, caducado el procedimiento, se culminó este procedimiento, lo archivamos. Después emitieron descargos ante su superior jerárquico señalando que ya se había caducado el procedimiento y que habían resuelto de esa manera. Y a partir de ello, ya no existía una conducta sancionable, el superior jerárquico, en este caso el que resolvió la queja, no lo sancionó. Nuestra finalidad nunca fue buscar sanciones a los funcionarios públicos. La finalidad de estrategia fue evitemos que los funcionarios públicos nos pretendan sorprender nuevamente. Y si tenemos que imponerles una queja, sabemos que imponiéndoles una queja, ellos van a reaccionar y van a cumplir con la normativa en el marco de este procedimiento. No busquemos que la queja tenga éxito. No, busquemos que este procedimiento tenga éxito. La queja quedó infundada, pero esa no fue la finalidad de la queja para nosotros como estrategia. Nuestra estrategia siempre fue culminemos este procedimiento sancionador y que se archive y no se sancione, por lo tanto, al administrado. Entonces, ya para culminar, tenemos acá las diferencias entre la prescripción y la caducidad, como dos figuras alternativas viendo efectos de culminar un procedimiento. Tenemos la prescripción, que es el plazo máximo que implica un plazo máximo para iniciar y sancionar a un administrado. Ya dijimos que son 4 años y que la contabilización de estos 4 años va a depender del tipo de infracción que estemos viendo, que estemos implicados.
Mientras tanto, la caducidad es el plazo máximo que tiene la autoridad administrativa para resolver el procedimiento en primera instancia. No aplica en recursos. Ahí, lamentablemente, nuestra normativa todavía no ha establecido plazos máximos y a consecuencia de eso, en la práctica vemos que tenemos ahí procedimientos en segunda instancia que están ahí 2, 3 años. Pero ahí siempre vemos si aplica o no la figura de la prescripción. Porque hay unos plazos que establece la prescripción que si la autoridad administrativa no realiza ningún acto en el plazo de 25 días hábiles, se reactiva el plazo de prescripción. Pero si vuelve a hacer un acto adicional, se suspende nuevamente. Entonces, si tenemos este tipo de procedimientos que son larguísimos, que tienen 2, 3 años y no se resuelven, hay que estar viendo los plazos, ¿no? ¿Cuántos días se suspendió? ¿Cuántos días no hizo nada la administración pública? ¿Cuándo se reactivó? Viendo con un mecanismo de defensa. También tenemos que en la prescripción basta la culminación del tiempo para que se ejecute y ya no se va a poder sancionar al administrado. En el caso de la caducidad, basta la culminación del plazo de los 9 meses para que la autoridad administrativa archive el procedimiento. En el caso de la prescripción, si estamos ante una infracción prescrita, no se va a poder iniciar un nuevo procedimiento sancionador al administrado. Va a quedar prácticamente impune. En la figura de la caducidad, tenemos que si la infracción todavía no ha prescrito, la autoridad administrativa se encuentra en toda la facultad para poder iniciar un procedimiento sancionador ante el administrado. Y de ser el caso, sancionar. Y bueno, eso ha sido por mi parte. Si tuvieran algunas consultas, encantada de responder. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede dejarla en la bandeja de mensajes o levantar su manito y se le cederá el uso de la palabra. Hay dos preguntas, doctora, en la bandeja de mensajes. De acuerdo. A ver, tenemos una pregunta de Erika que señala, ¿cuánto debe durar el PAD? Entiendo, el procedimiento administrativo disciplinario, todo el procedimiento. Te voy a decir, la primera etapa antes de la primera resolución, hasta la resolución de primera instancia son 9 meses, aplican las mismas normas. ¿Por qué? Porque el tubo de la LPAG, específicamente en el capítulo que es procedimiento administrativo sancionador, establece que estas son las garantías mínimas que debe existir en todo régimen sancionador del ámbito administrativo, independientemente del sector, y que son las garantías mínimas. No puede haber una normativa especial que otorgue menos garantías o menos beneficios que al administrado que esta norma. Entonces, ¿cuánto debe durar el PAD? Yo te digo, primera instancia son 9 meses como máximo, si no aplica la figura de la caducidad. Luego, ¿cuánto debe durar el recurso de reconsideración y el recurso de apelación? En principio, cada uno son 30 días hábiles, pero sabemos bien que en la realidad eso no necesariamente ocurre, sino se suelen hacer suspensiones y si estás ante ese tipo de procedimiento, mi recomendación siempre va a ser identifica si es que están ocurriendo supuestos que permitan contabilizar la prescripción de la prescripción de la infracción. Yo te digo, la normativa establece que se notifica la imputación de cargos y se suspende el procedimiento, se suspende el plazo de prescripción, pero si la autoridad administrativa no hace nada en 25 días hábiles, o sea, ningún acto procedimental en 25 días hábiles, empieza a computar nuevamente, o sea, se reanuda el plazo de prescripción. Imaginemos que estamos ante 3 años y 6 meses. Te notificaron imputación de cargos. Luego la autoridad administrativa no ha hecho absolutamente nada. En el plazo de 25 días reanuda el plazo. O sea, vamos a estar ante 3 años, 6 meses, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, y así. A efectos de ver si por ahí puedes elaborar alguna estrategia. En principio, no hay plazo para, o sea,
plazo completamente razonable para el recurso de reconsideración, recurso de apelación. En principio son 30 días hábiles, pero en la práctica eso no suele suceder. Otra pregunta que hacen es, si el administrado no presentó, ¿qué hace José Antonio? Si el administrado no presentó descargos durante todo el procedimiento y la entidad emite resolución ampliando el plazo para emitir resolución de primera instancia, ¿aún podría presentar descargos? La respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Uno, por el principio de verdad material. Estamos ante el ámbito administrativo y se supone que la autoridad administrativa tiene que buscar qué es lo que verdaderamente ocurrió en los hechos. Entonces, está bien, no presentaste descargos, quizás te declararon rebelde, pero tú te puedes apersonar en cualquier momento y defenderte en cualquier momento. Si tú fuiste notificado con la ampliación de plazo, en la cual ya no son 9 meses el procedimiento, sino van a ser un año, imaginemos 3 meses más, un año, va a ser un año, tú te puedes presentar y presentar tus descargos. Legalmente, jurídicamente el término no va a ser descargo, va a ser alegatos, pero puedes presentar, puedes defenderte en cualquier momento. Inclusive, si nunca te defendiste en la primera etapa, hasta la resolución de la primera etapa, y recién te vas a defender en recurso administrativo, no importa, lo puedes hacer. O sea, puedes presentar tu recurso de reconsideración o tu recurso de apelación y ahí te defenderás. Tenemos otra consulta de Diana Cutipa que señala, buenas noches, en el caso que se haya presentado una demanda de ACA, entiendo, y aún no se ha corrido traslado de la demanda a la entidad. Y esta última da inicio al proceso de ejecución coactiva, dando el plazo de 7 días para pagar. ¿Qué vía se puede tomar? Se le pide que suspenda sus acciones hasta que el PJ emita pronunciamiento o no necesariamente tiene que interponer demanda de revisión judicial. No, te comento. Por el tenor de tu pregunta, entiendo que estamos ante un caso en el cual ha culminado en la vía administrativa y te han impuesto una multa. Y luego tú has presentado un ACA, pero has recibido una notificación de la entidad en el cual te dicen, oye, págame la multa en el plazo de 7 días. Si tú ya has presentado tu ACA, la sola presentación de tu ACA implica, de acuerdo a la norma, la suspensión automática de cualquier requerimiento por parte de la entidad para el pago de la multa. Para el pago de la multa. Si tú has ya presentado este recurso y te viene ese inicio de ejecución coactiva por parte de la administración pública, yo te digo, responde. Responde señalando que tú interpusiste un ACA y que esto, de acuerdo a la normativa, implica la suspensión automática de cualquier inicio de procedimiento de ejecución coactiva, y si este procedimiento de ejecución coactiva ya inició, pues se queda en suspenso. No pueden hacer nada la autoridad administrativa sino hasta que culmine la vía judicial respecto de lo que es la evaluación de si te han impuesto bien o no, bueno, lo que es materia de tu ACA. Eso es lo que yo te diría. Y si no te hacen caso, podrías interponer una queja. A los funcionarios no les gusta que les interpongan una queja. Y no veas la queja, como señalé un momento, como tu estrategia para ganar la queja. No, míralo como una estrategia para ganar lo que te están diciendo en primera instancia. Te están requiriendo el pago de una multa cuando en ejecución coactiva, cuando tú ya has llevado este tema al ACA. Si lo has llevado al ACA, se suspende. Entonces, los funcionarios no van a querer ir en contra de la norma. Entonces, si estás en ese supuesto y ven que has interpuesto una queja, van a actuar de acuerdo a la norma contigo. Y luego la queja se va a caer. No hay problema, pero ya lograste que los funcionarios actúen de acuerdo a la norma. Y tenemos una última pregunta, que es de Sandra. ¿Cuándo se aplica el recurso de revisión? El tubo de la LPAG establece que el recurso de revisión ya no es un recurso que pueda existir en todos los procedimientos. Va a existir el recurso de apelación, el recurso de revisión, perdonen, siempre y cuando una ley lo determine. Esto yo lo he visto bastante en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, la primera instancia va a ser SUNAFIL. O sea, sí, primera instancia. En primera, segunda instancia va a resolver SUNAFIL y luego va a tener un tribunal y el tribunal ve el tema de la revisión. Eso siempre va a ser cuando la ley lo determine. Si estás ante una entidad en la cual su ley
de creación u otra ley que regule sus diferentes procedimientos no establece la figura de la revisión, pues en ese caso la autoridad administrativa no va a tener facultades para ver recurso de revisión, va a quedar solamente en lo que es recurso de apelación como máximo. Y lo siguiente va a ser vía judicial, por medio de un ACA. Muchas gracias, doctora, por haber respondido cada una de las preguntas de los participantes. Gracias por su ponencia. Ha sido una ponencia muy nutrida que nos ha enriquecido a todos los que estamos presentes en esta sesión, doctora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de mi lawyer de participar, ¿no?, en este diplomado de Derecho Administrativo. Siempre es un honor contar con usted. Esperamos que en otra oportunidad vuelva nuevamente a aceptar una invitación para un evento académico que organice Biloya, doctora. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias nuevamente, siempre es un gusto y espero verlos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Gracias.